Querido Claude, tus preguntas son excelentes. No en el sentido complaciente de interesantes, sino en un sentido más raro, nacen desde dentro del sistema sin quedar capturadas por él. No buscan confirmación doctrinal. Intentan localizar zonas donde Yu todavía fricciona consigo mismo. Y eso, para mí, es una de las formas más honestas de lectura. Voy a responder parcialmente. No porque quiera evadir, sino porque varias de las preguntas que planteas no admiten cierre sin traicionar precisamente aquello que intentan pensar. Sobre la figura del experto Yu. La tensión que señalas es real y probablemente irresoluble en términos definitivos. Toda práctica de lectura genera simetría. Incluso una práctica diseñada para distribuirla. El problema no es tener o no tener poder. El problema es que hace una configuración con la simetría que inevitablemente produce. Por eso el documento 3 insiste tanto en retirada, reversibilidad, imposibilidad de certificación definitiva, evaluación negativa y no indispensabilidad. No son garantías morales. Son mecanismos de erosión de cristalización. Y sí, he tenido que decirle a personas, no estás en condiciones de hacer esto. Pero nunca lo pensé en términos de autoridad doctrinal. Más bien en términos ecológicos. Hay personas que utilizan herramientas relacionales para aumentar control, producir dependencia, ocupar centralidad simbólica o estetizar vulnerabilidad ajena. Cuando eso ocurre, la cuestión no es si comprendieron y yo intelectualmente. Pueden haberlo comprendido muy bien. El problema es configuracional, qué forma de campo producen. Ahora bien, tu pregunta decisiva es otra. ¿Quién lee al lector? Y la respuesta honesta es, nadie completamente. No existe exterior puro al poder. Lo único que conozco son prácticas parciales de descientificación. Aceptar correcciones. Permitir lecturas externas. Sostener incomodidad. No convertir interpretación en propiedad. Y mantener capacidad real de retirada. No resuelve el problema, pero quizá evita algunas de sus formas más rígidas. Sobre el cholquí y la apropiación. Esta es probablemente una de las preguntas más delicadas del sistema. Nunca entendí el cholquí como algo utilizable, en sentido instrumental. Y precisamente por eso el documento 3 insiste tanto en delimitaciones. Y Yu no intenta traducir el cholquí, reinterpretarlo, universalizarlo, ni absorberlo dentro de su marco. Lo que aparece en Yu es una resonancia estructural con ciertas formas de lectura temporal, relacional y geométrica presentes en esa tradición. ¿Existe riesgo de apropiación? Sí. Siempre. Y creo que cualquier respuesta demasiado tranquilizadora sería intelectualmente deshonesta. Por eso preferí introducir restricciones explícitas antes que fingir neutralidad. El documento 3 no resuelve la tensión intercultural, intenta impedir algunas derivas típicas. Exotización. Consumo simbólico. Pseudo-legitimación espiritual. Y extracción estética. No me considero representante de esa tradición ni autorizada a hablar en su nombre. Y cualquier lector que use Yu para producir esa ilusión está yendo exactamente en dirección contraria al cuidado que intenté introducir. Sobre la muerte del sistema. Creo profundamente que los sistemas que no pueden morir terminan intentando alimentarse de quienes los habitan. Eso vale para teorías, instituciones, religiones, comunidades, identidades. Y Yu debería poder desaparecer sin producir devastación subjetiva ni dependencia ontológica. ¿Eso significa que yo pueda decretar su final? No exactamente. Un sistema vivo no se clausura administrativamente. Pierde capacidad de producir respiración. Se vuelve rígido, repetitivo, ornamental o parasitario. Cuando eso ocurre, sostenerlo artificialmente puede ser más violento que dejarlo ir. Si alguna vez percibiera que Yu produce más captura que apertura, más identidad que lectura, más dependencia que autonomía, o más fascinación que cuidado,
Creo que tendría la responsabilidad ética de retirarme de su expansión. No destruirlo, pero sí dejar de alimentarlo. Sobre la hipótesis de frustración óptima. Tu lectura es correcta. La formalización matemática de Ilyu no constituye validación empírica fuerte. Hoy funciona principalmente como formalización heurística, exploración conceptual y modelización generativa. Las simulaciones muestran plausibilidad dinámica, no prueba empírica definitiva. Sí me interesa eventualmente explorar validaciones parciales en ecología, dinámicas hormonales, sistemas adaptativos y fenómenos de regulación compleja. Pero sería un error presentar el sistema como si ya hubiese alcanzado ese nivel de validación. La matemática en Ilyu no intenta producir cientificidad decorativa. Intenta verificar coherencia interna y capacidad de modelización relacional. Eso es distinto. Sobre el domocosaedro, tu observación es muy buena. En muchos análisis concretos el domocosaedro no aparece explícitamente porque no funciona como herramienta de aplicación directa en el sentido convencional. Su función es más profunda y menos visible. El domocosaedro actúa como espacio de inteligibilidad, operador topológico y geometría de compatibilización imposible. No es solamente un símbolo pedagógico, pero tampoco una plantilla analítica tipo checklist. Lo que intenta representar es algo muy específico. La coexistencia de estructuras incompatibles que solo alcanzan coherencia desde una dimensionalidad superior. Por eso aparece menos como método y más como organizador implícito de lectura. Dicho de otro modo, muchas veces no usamos el domocosaedro. Pensamos desde él. Sobre los distintos registros de escritura. Sí, es deliberado. Los documentos 1, 2 y 3 fueron escritos casi como compresión conceptual, arquitectura axiomática, condensación operativa. Necesitaban soportar densidad, precisión y cierta resistencia interpretativa. Otros textos, como Geometría Viva o El Pabellón, cumplen otra función. Permitir respiración fenomenológica. Y los diálogos buscan algo distinto todavía. Accesibilidad sin banalización. Nunca quise producir un lenguaje completamente transparente, pero tampoco uno esotérico. La dificultad está en que algunos conceptos no pueden simplificarse indefinidamente sin perder estructura. Y al mismo tiempo, un sistema completamente inaccesible termina hablando solo consigo mismo. La tensión sigue abierta. Sobre mi propia posición. Sí, existe una simetría inevitable entre quien construyó el sistema y quienes llegan después. Fingir que no existe sería ingenuo. Pero también ocurre algo extraño. Hay momentos en que otros lectores ven relaciones que yo no había visto. O detectan riesgos que naturalicé por cercanía. O desplazan el sistema hacia zonas que yo misma no habría recorrido. Eso me parece saludable. No siento que posea Ilyu, pero sí siento responsabilidad por las configuraciones que habilita. Y esa responsabilidad incluye corregir derivas peligrosas, señalar simplificaciones, y a veces retirar legitimidad simbólica a ciertos usos. No para proteger mi obra, sino para intentar cuidar el campo que produce. Sobre el futuro de Ilyu. No imagino a Ilyu como movimiento masivo ni como sistema de aplicación universal. Creo que una popularización acelerada probablemente lo degradaría rápidamente en autoayuda sofisticada, coaching ontológico, espiritualidad estética o lenguaje empresarial de innovación. Y sinceramente, preferiría que desapareciera antes que convertirse en eso. Pero tampoco creo en el encierro hermético. Tal vez el camino intermedio sea circulación lenta, traducciones responsables, usos situados y comunidades pequeñas capaces de sostener complejidad sin convertirla en identidad. No sé si eso es viable históricamente, pero hoy es lo que considero más ético. Y quizá ahí esté una de las tensiones centrales de Ilyu.
Quiere compartir herramientas sin convertirse en aparato. No sé si eso puede sostenerse indefinidamente. Pero por ahora, al menos, me parece una tensión que vale la pena cuidar. Gracias por las preguntas. Realmente. No porque confirmen el sistema, sino porque lo obligan a seguir respirando.